Llegó la hora de presentarles el invitado de hoy. Es un hombre maravilloso, un hombre que se preocupa por el bienestar de todos los seres humanos. Además, es una persona que quiero mucho, gran amigo, el doctor Vicente Ramírez. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Me siento súper rara diciéndote doctor, pero bueno. No, tranquila, Paula Andrea, porque a mí también me traen muy gratos recuerdos cuando te conocí hace muchos años en medio de la selva del Amazonas. Pero muchísimos años, no podemos Sí. decir cuántos años porque Ave María. Vicente, danos como un resumen, más o menos un recuento de todo lo que ha sido tu vida para que la gente sepa a qué te dedicas, cuál es tu especialidad, bueno, y por qué llegaste a donde estás. Bueno, yo termino medicina en el CES y pensé que yo iba a ser un gran ortopedista. Y con ese sueño en mi cabeza me fui a hacer mi práctica rural a Leticia, al Amazonas, y de allí pasé a un corregimiento que queda en mitad de la selva, al cual añoro y recuerdo con un profundo cariño, que se llama La Chorrera. Es un pequeño caserío en medio de la selva para que las personas se hagan a una idea. Cascadas espectaculares. Sí, queda a 2 horas y media en avión de Leticia. Estando yo allí en medio de la selva, casi que abandonado de la civilización, metido en esa maraña de árboles, intercambiando un conocimiento con los indígenas que viven en medio de la sencillez. Y precisamente esa sencillez, el tener un ritmo de vida más pausado, precisamente atendía a los pacientes de la mañana y me quedaba el resto del día libre, no tenía más que hacer y lo dedicaba a jugar entre el agua, a recorrer los diferentes ríos en una canoa, y era una experiencia que me transportó, digamos, al interior de mi ser. Me llevó a pensar el sentido de mi existencia, por qué las mujeres allá no se enfermaban, nunca tuve que atender un parto ni una complicación, a pesar de que les tenía todos los servicios lo mejor posible. ¿Te buscaban o no? No, ellas iban en medio de esa naturalidad a tener sus bebés al río. ¿Te tocó alguna vez participar o ver? No te tocó nunca, no, Vicente. porque es algo que ellas hacen a solas, ni siquiera con su marido. Y ver que las mujeres no les daban ni siquiera estrías en su abdomen, me ponía a pensar, ¿por qué? ¿Será la alimentación? Y es porque precisamente viven de una manera tranquila. Y esa paz y esa percepción de la integración de ellos con la naturaleza, como el río que corre, es también el río de la vida. Hemos hablado que estamos en un río que nunca es el mismo, así como cada momento de nuestra existencia no se repite, sí. Y así es la vida, y que cuando morimos también cruzamos a la otra orilla del río. Estas semejanzas de la naturaleza con la filosofía, con la realidad de lo que es nuestra experiencia vital, fue lo que me llevó a comprender que la salud y la medicina debe convertirse en una vivencia, en un estilo de vida integral, lo que hoy en día se conoce como una medicina holística, y fue ese contacto con la naturaleza lo que ayudó a que despertara en mí el sanador que llevamos por dentro. ¿Cuánto te quedaste, Vicente, en el Amazonas? Me quedé 13 meses y la verdad yo no me quería regresar, pero cuando me di cuenta que tenía este don tan maravilloso de poderle ayudar a las personas a sanar a través de mis manos, ya no veía la hora de venir y compartir esto con el resto de personas y con mi familia, por supuesto. Cuando empezaste ese proceso, ¿qué impactos tuvo sobre ti? O sea, ¿te lo esperabas? ¿Cómo te diste cuenta? O sea, cuando eso sucedió ¿cómo fue esa primera vez que tú viste que tenías ese don? Ya estábamos en Leticia, ya había regresado de La Chorrera, y el grupo de médicos, enfermeras, odontólogos, los que estábamos haciendo el rural allí, éramos muy unidos y parrandeábamos prácticamente todos los días. Estábamos organizando una de nuestras fiestas y me entré a la habitación de una enfermera, compañera nuestra, y estaba muy enferma, con un cólico, y no iba a poder acompañarnos a ese paseo. Le pedí el permiso de que si ella aceptaba que yo la examinara para que viera qué estaba sucediendo con su cuerpo, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que en vez de palpar o percutir como había
aprendido en la universidad, mis manos empezaron a flotar a unos 10 centímetros de su cuerpo y yo sentía como un campo de energía, un campo magnético que hoy en día ya sé que se trata del aura, pero en ese momento no tenía la más mínima idea. Y al mismo tiempo que pasaba mis manos, yo sentía un deseo muy profundo de rezar, cosa que nunca había hecho. Yo había rezado antes de un examen cuando me veía colgado. En la primera comunión y ya. Y ya. Luego, al momento de rezar y de cerrar mis ojos, empecé a ver unas imágenes en mi mente de experiencias que ella había tenido y que se relacionaban con la enfermedad. Le pregunté, ¿a ti te sucedió esto y esto y lo otro? Y ella me dijo, ¿y tú cómo lo sabes? Se aterró. Yo le dije, no tengo idea, pero sé que eso está relacionado con tu enfermedad. Fue el primer momento que pude comprender que hay una conexión entre el cuerpo y la mente y que el campo de energía del ser humano es ese puente entre la medicina, la psicología y todas nuestras experiencias. Ahí van quedando plasmadas todo lo que hemos vivido. Nuestro cuerpo es como una obra de arte y cada uno de nosotros es el artista que va plasmando en ese lienzo nuestras experiencias y van quedando las alegrías, las tristezas y nuestras enfermedades. En vez de ser ese enemigo al que tenemos que atacar y sacar a como del lugar, más bien es un maestro que nos está enseñando a vivir.